Para hablar de este tema tan interesante, tan apasionante, te toca romper el hielo. Hablamos de innovación, hablamos de claves para la autonomía europea. ¿En qué posición se encuentra España ahora mismo para contribuir a esa autonomía sanitaria europea? Pues voy a ser también bastante sintético porque es verdad que los mensajes cortos son más fácilmente asimilables. La posición de España, al principio había escrito sólida, pero no es verdad. Es sólida y de liderazgo en este ámbito. Y eso nos lo tenemos que creer. O sea, España está en un momento especialmente relevante porque este país ha decidido que los fondos, lo ha mencionado previamente el presidente esta mañana, lo ha hecho además, creo que lo he escuchado decir la ciencia varias veces, la innovación varias veces. Los fondos europeos en este país han dedicado muchísima proporción de ellos a lo que es puramente ciencia e innovación. Por lo tanto, la posición en biotecnología en concreto, para aterrizar, es sólida y de liderazgo. En base a 3 elementos, les voy a decir muy sintéticos también. El primero es la capacidad científica que tenemos. Nosotros estamos en el ranking de los 10 mejores países del mundo en producir ciencia relacionada con la biotecnología y con la biomedicina. En los 10 mejores del mundo. Eso es porque tenemos infraestructuras que lo permiten, porque tenemos universidades que hacen bien las cosas, centros de investigación, y también porque tenemos un talento que es tiene un liderazgo absoluto en Europa. Y en ese sentido, otro mensaje, pues acaso luego no me da tiempo y me cortas, va a ser también sintético. Hemos revertido la tradicional idea de que el talento se iba de nuestro país. En los años de la crisis financiera, de este país desaparecieron 10.000 científicos y científicas. 10.000. Del 18 al 24 estamos ya en 23.000 recuperados. O sea, no solamente hemos perdido los que se fueron, sino que hemos traído más. Y además, viene gente de altísimo nivel y que quiere venir a España. En la última convocatoria de ciencia excelente de nuestro país, el 81% de la gente que ha conseguido contratos de incorporación en nuestro país no son nacionales, son extranjeros. Y el 57% son de Estados Unidos. Por lo tanto, primer elemento de por qué somos sólidos, talento de ciencia. Segundo, tenemos probablemente uno de los mejores sistemas nacionales de salud del globo. Eso permite que la transición de lo que se descubre al paciente lo haga de una forma ordenada, segura y equitativa. Eso no lo tienen en muchos países. Entonces, ahí estamos en Europa. Y el tercer punto, y ya acabo, que es un punto de mejora. Tenemos ecosistemas que claramente están funcionando, pero no estamos bien. Tenemos que trabajar más en conectar más la idea concreta que es un centro de investigación, su aplicación en un centro de salud o en un hospital. O sea, nos falta todavía trabajo, pero tenemos un ecosistema bastante sensato. He ido tomando muchas notas, luego iremos desarrollando estas ideas que planteas. Me quedo con esa idea de esos ecosistemas que están funcionando, pero necesitan un impulso. Uno de estos ecosistemas, Laura, no sé si es los centros de investigación en los hospitales. Tú eres directora de uno de ellos. Quería plantearte qué ventajas tiene estar tan pegados a los pacientes, qué ventajas tiene estar en los hospitales y qué inconvenientes también encontráis. Bueno, pues antes de nada ratificar todas las palabras que ha dicho el secretario de Estado. Tenemos que estar tremendamente orgullosos de la ciencia que se hace en España y de la ciencia que se transfiere, como bien ha comentado él. Uno de los sitios para hacer esa transferencia son los institutos de investigación sanitaria nucleados en torno a hospitales. Y los pacientes nunca son un inconveniente, nunca, siempre son una ventaja. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hacen focalizar tanto las preguntas de investigación como las respuestas que desde investigación se aportan a la salud en esa mejora de la sanidad. Nunca son un inconveniente, nunca los veamos como tal, si bien es verdad que a veces cuesta incorporar la perspectiva del paciente a una investigación y desarrollo, pero nunca son un inconveniente. En este sentido, ratificar que España es el primer país europeo en ensayos clínicos, eso es por algo. Hacemos un ensayo clínico de mucha calidad, con protocolos y procedimientos muy ajustados, y eso lo que permite es hacer modelo de mejora de salud a través de la investigación, que es tremendamente puntero en España. Sin olvidar, y volvemos a los pacientes, el inicio de tu pregunta, sin olvidar los aspectos más humanos. Hay que tener en cuenta que a veces los objetivos de un científico, que suelen estar, por ejemplo, en terapias más eficaces
o en alargar la supervivencia de los pacientes, a lo que nunca debemos renunciar, a veces no coinciden al 100% con la inquietud de un paciente de esto está muy bien, alargarme la vida, pero con calidad. ¿De acuerdo? Entonces, tener centros de investigación donde los pacientes pasean y te ponen encima de la mesa, dame más vida, pero dame de calidad, es también tremendamente relevante. Así que inconvenientes ninguno, ventajas. Genial. María, quería plantearte, tú representas una gran compañía biotecnológica global. A la hora de decidir si invertís o no invertís en un país como España, por ejemplo, o en cualquiera de Europa, ¿qué factores tenéis en cuenta? ¿En qué os fijáis? Sí, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Y hay algunos factores que ya se han repetido. Desde la perspectiva de una biotecnológica a nivel global, lo que decía antes el secretario de Estado, excelencia científica, que la tenemos en Europa y en España. Otro factor importante es la garantía de un sistema sanitario sólido, que también ha sido mencionado, que lo tenemos aquí. Pero hay otro factor que ahí tenemos un área de mejora, que es cómo hacemos llegar toda esta innovación y toda esta investigación a los pacientes de una manera rápida, eficaz y equitativa. Si hablamos a nivel nacional en España como a nivel europeo también. Por dar un dato, porque se han dado muchísimos datos esta mañana, pero por dar un dato, para producir un fármaco biotecnológico tenemos que invertir más de 2.000 millones de euros o de dólares. Y el tiempo que requiere es entre 10 y 12 años. Por lo tanto, es una inversión muy grande y una decisión que es de mucho calado si invertir aquí en España o invertir en Europa. Para mí depende de 4 factores importantes. Uno es la agilidad en cuanto a regulatoria y de aprobación, y en Europa pues es verdad que tenemos 27 sistemas distintos, entonces bueno, a velocidades distintas. Podemos tener una Alemania donde a los 4 meses hay acceso a la innovación y un ejemplo como España donde tardamos más de 12 meses en esa innovación. Por lo tanto, este es un factor determinante. El segundo factor es predictibilidad. Si hablamos de estas inversiones de gran calado que se requiere mucho tiempo y es a largo plazo, tenemos que tener una normativa y una legislación que sea estable y que nos permita, ¿no? Pues, que sean decisiones que sean con un retorno que sea predecible. Y el tercero es el reconocimiento también a este esfuerzo inversor y a esta innovación, el reconocimiento del valor de la innovación. Europa representa más o menos el 23% de todo el mercado farmacéutico total, y la capacidad que tiene de atraer inversión, este porcentaje no está muy cerca. No es como Estados Unidos, que representa un 55% y su capacidad de inversión está en torno al 45%. Estos porcentajes en Europa los tendríamos que acercar. Por lo tanto, para resumir, es agilidad en las decisiones regulatorias y de aprobación, predictibilidad y el reconocimiento al valor de la innovación. Ahora hablaremos también de esa agilidad, de esa regulación. De hecho, Carlota, en los últimos tiempos Europa ha ido poniendo en marcha diferentes iniciativas para mejorar la preparación, por ejemplo, ante futuras pandemias. ¿Se está construyendo una capacidad estructural real a largo plazo? No sé qué papel juega la industria en este sentido. Pues muchas gracias por la invitación. Brevemente describir que Cipra, entiendo que no todo el mundo nos conoce, es una compañía catalana, española, nacional, biotecnológica, eminentemente vacunas, porque recordemos que las vacunas son uno de los ejemplos más claros de la biotecnología. Somos una compañía que tiene presencia en más de 100 países, con 40 filiales propias, y tenemos un portfolio de vacunas de más de 109. La mayoría son de salud animal. Somos, de hecho, la única compañía en el mundo que ha sido capaz de transicionar de la salud animal a la salud humana de manera orgánica, y esto es un hito histórico. Ha sido la única compañía española que ha desarrollado una vacuna para salud humana, y esto es un hito de país que nos congratula a todos, porque no es un hito solo de IPRA, es un hito conjunto. Y somos una compañía que en este momento también geopolítico, desde la Comisión Europea estamos en discusiones y tenemos programas conjuntos que son claves para la autonomía estratégica y para la resiliencia y la competitividad de Europa. A tu pregunta, y ahora pondré estos ejemplos, ¿estamos mejor preparados?
¿Estamos totalmente preparados? No, pero estamos mejor preparados que antes sin ningún tipo de duda. Un ejemplo son los contratos de reservas estratégicas y IPRA es una de las 5 compañías europeas o en Europa que ha firmado estos contratos de reserva estratégica. Esto significa que tenemos las capacidades para que en cualquier momento suenen los teléfonos, esperemos que esto no sea así, pero si pasa, estaríamos preparados para elaborar contramedidas médicas, es decir, vacunas o otros productos biotecnológicos, como pueden ser los anticuerpos monoclonales, para dar respuestas a una amenaza, que también podrían venir intencionada o no intencionada, porque somos tecnología dual y también aquí en el ámbito de defensa tenemos también nuestro papel. Esto es un mecanismo y este mecanismo de la Comisión Europea a través de la DG ERA, que es la Autoridad ante Respuesta de Pandemias y Crisis Sanitarias, ha puesto en marcha y ha creado estas capacidades. Nosotros las teníamos, pero sí que es cierto con otros contratos ha creado nuevas capacidades. Otros de los mecanismos que nos ayudan a estar mejor preparados es la inversión científica. Juntamente con la Comisión Europea estamos desarrollando una tecnología propia y ahí estamos únicamente IPRA, para desarrollar o ser capaces de responder en situación de pandemias en 100 días con vacunas a patógenos, ¿no? que son una potencial amenaza. Entonces, a tu pregunta, ¿estamos totalmente? No, pero mucho mejor preparados. Me gustaría mencionar, y yo creo que durante el debate lo hablaremos, creo que España sí, obviamente, ¿no? Estamos bien posicionados. Creo que también nos faltan más compañías con más escala, si nos comparamos con nuestros socios europeos. Y también me gustaría ver pues, más investigación básica. La clínica, absolutamente importante, pero investigación básica que luego se traslade, ¿no? En un escalado industrial. Creo que aquí tenemos los ingredientes en España para que esto pase, tenemos las capacidades. También nos falta pues, mayor concreción y también tenemos un contexto actual de una ley de biotecnología que se ha empezado a gestar y que nos va a llevar los próximos 2 años esperemos, entre muchas otras cosas, a potenciar la industria biotecnológica europea, esperemos que también la española, para estar mejor preparados y ser más autónomos en el futuro. Sí, sobre esa ley que se está preparando también os quería preguntar un poco cómo valoráis esta ley, un poco qué va a cambiar, cómo va a hacer más fácil, o esperemos que más fácil, pero cómo va a hacer más fácil todos estos desarrollos. No sé quién... Da igual. Ahora mismo estamos en plena negociación del marco financiero plurianual de la Unión Europea. Son los presupuestos europeos. Es una negociación a la que yo no me esperaba que tuviera tanta virulencia, por ponerlo suave. O sea, vamos a Bruselas a discutir todos los aspectos que tienen que ver con el futuro de Europa, que somos nosotros, ¿no? Aterrizando otra vez en el tema de las cosas de ciencia y recogiendo un poquito lo que decías de la Biotech Act. La Biotech Act ha salido va a salir otra. Hay un problema, primero, lo ha mencionado también Carlota. Nadie duda ya del carácter dual de la biotecnología. O sea, dentro de los programas que podemos pensar en tener Europa del futuro, defensa y seguridad, y la biotecnología forma parte de ello. A nivel nacional también es así. El Ministerio de Defensa considera la biotecnología como una tecnología dual. O sea, que estamos en una situación buena. Eso implica que habrá más presupuestos europeos para hacerlo. La legislación en la que se aterriza por medio de las leyes europeas pues tiene muchos aristas. Hay un problema brutal que también ha mencionado Carlota y que me gustaría poner encima de la mesa. Nosotros tenemos un problema de escalado, lo ha dicho ella. No es... los demás europeos también. O sea, Europa no es Alemania solo. ¿Vale? El resto de los demás que no somos Alemania tenemos el mismo problema de escalado. Vamos a poner las cosas también encima de la mesa. Y hay una cosa que nos impide tener un mercado de innovación que permita una estructura de escalado común en todos los lados. Estoy hablando del régimen 28. El régimen 28 está en discusión ahora dentro del programa europeo. Permitiría que las mismas ventajas financieras y fiscales de todas las empresas que hacen innovación en Europa tuvieran las mismas reglas de juego, porque ahora mismo no es así. Entonces, ahora mismo estamos un poco en mercado persa, a ver qué país consigue una empresa que quiera venir a instalarse, y es un tema muy relevante. Ese régimen 28 pues, requiere el acuerdo de los 27
y va a ser un complicado, pero lo estamos peleando todos los países que queremos que la innovación es nuestra palanca de cambio. Ese tema para mí es crítico y la biblioteca, si lo recoge estará bien y si no nos permite habrá que hacer otra cosa para que lo recoja, porque tenemos ese reto por delante con Europa. Y ya por hacer lo que sí podemos hacer en España, que es para el campo que estamos aquí, es habilitar que las empresas que producen moléculas o devices con acción en salud quieran venir. Que las que estén aquí se clasifiquen bien y que quieran venir más. Bueno, voy a dejar esto porque es que este tema es muy relevante porque es un foro económico y la gente tiene que entender que la innovación no solamente va de impuestos y de desgravaciones, va de algo más. Y que eso luego, si quieres, me preguntas. Va de retornos, ¿no? Vale, sí. María, no sé qué esperáis vosotras de esta... La ley de biotecnología de Biotecac para nosotros es una oportunidad, es una oportunidad realmente para posicionar Europa y incentivar todo el ecosistema de innovación y posicionar a Europa realmente como líder en el sector biotecnológico, para impulsar la llegada de innovación tecnológica, innovación biotecnológica, pero también para reforzar la producción a nivel europeo. Y para eso yo creo que los incentivos para atraer las inversiones es fundamental. Yo creo que también tiene que haber incentivos y proteger la propiedad industrial, que también eso es muy importante. Hace poco también hemos tenido la revisión del paquete legislativo farmacéutico a nivel europeo. Ahí es verdad que bueno, el resultado ha sido mejor, ¿no?, que el que proponía la Comisión Europea, pero yo creo que la ley de biotecnología es una oportunidad adicional. Para un centro de investigación es una oportunidad de organizarnos, ¿de acuerdo? Carlota mencionaba algo muy importante y es no olvidemos la investigación básica. De tal manera que los investigadores españoles estamos aprendiendo a reconocer desde el principio cuando una idea brillante debe ser desarrollado en un camino de investigación básica y generación de conocimiento que muy probablemente en un futuro tendría aplicabilidad, y aquella idea que rápidamente tiene que entrar en un camino de innovación gracias a los desarrollos biotecnológicos. Entonces, esta ley para nosotros, más de lo que ya se ha comentado, como investigadores nos organiza. Y nos organiza para ver cuáles son esos desarrollos que de forma inmediata van a generar un producto que vas a poder implementar en una práctica clínica, o que otras ideas necesitan un desarrollo más en el marco de investigación básica y plantearte a medio o largo plazo que eso tenga aplicabilidad. Esto es una organización tremendamente eficaz. Existe la idea, no sé si es cierta o no, quería preguntaros vuestra opinión de que en Europa se investiga muy bien, pero que se escala un poquito peor. No sé si coincidís con esta idea y dónde está ahí el problema para escalar mejor. Veo caras. Sí. Yo puedo aportar mi punto de vista. Creo que hay diferentes, es que depende, ¿no? Hay compañías que son startups, ¿no?, pequeñas y medianas. Yo puedo hablar un poquito desde el punto de vista de la gran empresa, porque gran empresa incluye compañías desde 300 empleados hasta 100.000 empleados, desde compañías que facturan 300 millones hasta 60.000 millones de dólares. Entonces, esta categoría es demasiado grande. Entonces, ¿dónde proponemos que vayamos a este tamaño de compañía? Que, por cierto, hay unas cuantas en Europa que podrían estar, como estamos nosotros, entre los 1.000, 5.000 empleados, entre una facturación entre unos 500, 2.000, 3.000 millones, que está muy lejos de estar en 60.000 millones de dólares o 100.000 empleados, y que estamos preparados para escalar. Eso no significa que las startups necesiten sus propias medidas, o las pequeñas y medianas. Yo creo que cada tipo de compañía necesitamos unas medidas quizás específicas. Y me gustaría resaltar que compañías de nuestro tamaño, si no podemos escalar, es porque nos aplican las mismas normas que las muy grandes, que las exageradamente grandes, y esto no nos beneficia, nos hace estar un poco ahí abajo, ¿no? Yo creo que las medidas, por ejemplo, ¿no?, pues acceso a la financiación europea. ¿Tiene sentido que compañías que facturan 500 millones opten a la misma financiación que compañías que facturan 60.000 millones? Pues quizá no, a lo mejor habría que hacer una categoría en medio. A nivel regulatorio, ¿tiene sentido las mismas normas una compañía que tiene un departamento regulatorio de 30 personas a una que tiene de 3.000?
Pues quizá no. Entonces, a mí, por la parte que me toca, creo que debería haber un tipo de medidas e incentivos, acompañamiento especial para este tamaño de compañías que somos grandes, pero no tan grandes, y que estamos preparados para pasar al siguiente nivel y tener estos, ya no hablamos de los campeones europeos, pero de compañías tractoras. Y a mí me gustaría, también un poco mirando al secretario de Estado, que nos fijemos también en este tamaño de compañías y qué necesitamos para pasar al siguiente nivel y tener un tamaño un poco mayor. No sé, María, que... Sí, a ver, yo creo que es verdad que las primeras fases del ciclo de vida se hacen muy bien. Aquí donde yo reitero, el área de mejora es en la última fase, ¿no? Donde realmente tenemos que hacer esa investigación y esa innovación, traducirla en un acceso real a los pacientes y que sea rápido y que sea equitativo. Yo creo que hay áreas de mejora y también tendríamos que incentivar, ¿no?, el músculo para que toda esa innovación que se investiga en Europa pues se quede aquí. Todo ese tejido industrial yo creo que también hay que incentivarlo. ¿Y cómo se puede facilitar que esos avances en investigación lleguen a los pacientes? No sé qué papel pueden jugar aquí las agencias reguladoras y cómo hacerlo también garantizando la seguridad, ¿no?, sin comprometer la seguridad de los pacientes. Yo creo que habrá pocos sectores tan regulados como el del acceso a la medicación, incluso más que la mesa anterior, aunque parezca que no, es más regulado. Eso te ofrece una certeza, que es que hay un camino que tú puedes decir que es predecible. Y luego está la parte de incertidumbre de cómo llegar a las metas que tú te tienes que proponer. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar es, ¿tenemos que ser los campeones del mundo en todo? No, pero tenemos que tener mucha ambición, más de la que tenemos. Y ¿tenemos como país herramientas para estar jugando en la Champions? Sí. Y eso es lo que tenemos que buscar donde no haya ya. Pero es tan importante como que ahora mismo las herramientas de financiación para escalado, pues como se ha dicho aquí, igual para la fase de 500 trabajadores a 3.000 no está bien definido, aunque existen, yo creo que el Fondo Crece va de eso, el Fondo España Crece. Pero tengo que decir también una cosa importante para lo que decía antes María, ¿no?, de cuando la idea, o cuando lo decías tú, de que hay una idea en un laboratorio. Hay una cosa que les pasa mucho a los científicos, y yo lo digo como ex-científico puro, que es que creemos que somos los mejores en todo, y no lo somos. Entonces, hay un proceso ahora mismo en este país que creo que va a cambiar la fisonomía de nuestro sector, que es un fondo de inversión especializado en tecnología profunda. Quiere decir que cuando una idea es disruptiva, va a haber gente que te va a acompañar con financiación, con enseñanza y con una tutorización para que eso llegue y se convierta en una empresa grande. Ese proyecto de fondo se trata de que tenemos que tener herramientas para cubrir toda la cadena de valor que va desde el principio hasta el final. Y lo que pasa adicionalmente, en este país, el dinero que había se lo hacía mucho en ladrillo, o sea, porque es entrada y salida rápido. Y este tipo de capital Deep Tech, para tecnología profunda, es muy paciente, entonces el retorno va muy tarde y eso lo estamos cambiando entre todos. Entonces, hay un fondo, yo quiero poner en diciembre, en nuestro ministerio, a través del CEDETI, ha puesto a disposición de los investigadores más locos de este país un fondo de Deep Tech, de momento con 353 millones de euros, que ya están todos, hay una lista de espera ya es una buena noticia. Y el primer fondo que ha salido de esa estructura de Deep Tech es un fondo precisamente para investigación en terapias infantiles, que es un nicho de desierto ahora mismo tremendo. Entonces, estamos trabajando en eso. Y es cierto que esa parte yo la veo más avanzada que la parte de final. Entonces, es importante que sepamos que tenemos que, a lo mejor, dirigir mejor pero mi mensaje es positivo, ¿eh? Yo creo que ahí estamos cambiando y tenemos una disponibilidad. De hecho, el fondo que lo ha sacado CEDETI y el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones, ya nos han dicho que tenemos que poner más porque estamos... O sea, que hay un movimiento muy potente para ayudar a escalar a todos los niveles. Yo también soy positiva en el mensaje desde los investigadores, que somos un colectivo difícil de manejar, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que estamos cada vez más acostumbrados en hacer la dicotomía que comentaba antes de
investigación de generación de conocimiento e innovación, estamos más acostumbrados a algo que es tremendamente relevante y es a estar acompañados desde el principio no solamente de la financiación, sino de las agencias reguladoras. ¿Cómo se trabajaba hace 20, 25 años? Tú trabajabas 15 años duro en un laboratorio, no se lo contabas a nadie y cuando creías que tenías una grandísima solución, tocabas la puerta de la agencia reguladora, te llevabas el batacazo monumental donde la agencia te decía, vuelve a empezar porque nada de lo hecho se ajusta a la regulatoria. Claro, entrabas en depresión profunda. Hemos aprendido, porque como gente inteligente aprendemos, y ahora mismo llamamos en las primeras etapas a la puerta de la agencia reguladora y decimos, mira, yo tengo esta idea, quiero llegar a este punto, dime cómo transitar en esto, de acuerdo a que cada paso de los que dé, tú me lo apruebes, porque se trata de acortar tiempos y llegando a dar soluciones a pacientes. También estamos aprendiendo en eso y tenemos herramientas muy válidas, porque es verdad que la regulatoria es algo, y creo que ahí coincidimos todos, que bueno, es tremendamente garantista, lo cual es fantástico, porque cuando algo llega a un paciente tiene que estar bien testado, pero a veces enlentece las cosas y ahí empieza a haber escenarios, como son los escenarios controlados de pruebas, los sandboxes, que el propio Ministerio pone a disposición de los investigadores, que son esos entornos donde, como bien dice, las palabras están controlados, pero te permite ser un poquito valiente e ir un poquillo más allá en un escenario en el que la regulatoria no esté al 100% fijada. Entonces, estamos cambiando conceptos desde la investigación, cambiando formas de interaccionar y trabajar con las agencias reguladoras y encontramos también escenarios favorables para atrevernos a un poquito más. Y si encima nos acompaña la financiación, es que vamos a ser imparables. Entonces, las agencias ahora son aliadas, ¿no? Sí, sí. Yo solamente por añadir, porque estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, además que las agencias son las garantes, ¿no?, de la eficacia y la seguridad, pero también tienen un papel muy importante en la velocidad con que llega la innovación. Entonces, ahí la inteligencia artificial yo creo que tiene un papel clave para realmente que sea más ágil las decisiones y acortar tiempo. Nosotros mismos tenemos un ejemplo en la presentación de un dossier de registro y aprobación. Hemos pasado de un producto de 36 meses a 9. O sea, es un salto cualitativo muy grande y es la prueba de que realmente se puede agilizar tiempos para que realmente las aprobaciones sean más rápidas. O sea, ¿estás trabajando ya con inteligencia artificial? Sí, ya hemos trabajado y ya es un hecho, que hemos pasado de 36 a 9 meses aplicando la inteligencia artificial. Y solo por recordar, ¿no?, si nos retrotraemos a los tiempos de COVID, los tiempos de aprobación de las propias vacunas. O sea, es el ejemplo de que estos rolling review, ¿no?, de que mientras estaba revisando, o sea, ¿no?, de los diferentes pasos de manera paralela, es posible. Y es posible, ¿no?, con tiempos mucho más cortos, traer pues, novedades, ¿no?, innovaciones al mercado. Y eso es algo que pone mucho énfasis la nueva ley de biotecnología, ¿no?, de cómo acortar estos sandboxes y acortar estos tiempos. Sobre todo porque si miramos, ¿no?, al continente asiático, especialmente a China, esto está pasando de manera muy acelerada y al final, bueno, pues tenemos también que ponernos, ¿no?, al mismo, no sé si al mismo, pero a un nivel mucho mayor, ¿no?, de velocidad, siempre asegurando la seguridad, obviamente, de lo que se investiga. Ahora que mencionas las vacunas, bueno, vosotros en IPRA desarrollasteis la primera vacuna española contra la COVID. Yo recuerdo aquel momento, las ruedas de prensa, los briefings y la sensación de que se estaba haciendo algo pionero, algo importante, ¿no? ¿Qué se aprendió de aquella experiencia en vuestro caso? Pero abro la pregunta a todas, de la experiencia de la pandemia y de todo este proceso. ¿Qué se aprendió, en qué hemos mejorado a nivel de investigación, de biotecnología en España y en Europa? Bueno, una de las cuestiones, ya lo he comentado, que es posible acortar tiempos. Yo creo que esto es una de las claves, ¿no? Un poco pensando en clave IPRA, que tenemos capacidades, tenemos compañías
con capacidades para hacer hitos científicos muy grandes, pero te tiene que acompañar, ¿no?, el entorno regulatorio, el apoyo también, obviamente, gubernamental de aquel momento. Entonces, es posible, tenemos los ingredientes para que estas innovaciones lleguen, ¿no?, y estemos mucho mejor preparados. Entonces, yo creo que hay elementos como apoyo gubernamental o un mejor sistema regulatorio que permita que esto sea posible. Pero yo creo que también, ¿no?, nosotros somos un ejemplo, pero otras compañías también han tenido, después de la COVID, compañías españolas, un papel relevante en biotecnología. Yo voy a ser aquí disruptivo. Lo que pasó con COVID es la subida a la luna de la investigación biomédica, o sea, es alcanzar la luna. Porque por un momento, aparte de que hubo facilidades por parte del gobierno, de los gobiernos, lo que hubo fue una absoluta cesión de conocimiento compartido al mundo. Eso nunca había pasado y no creo que vuelva a pasar. O sea, que todas las personas que hacían ciencia y que hacían investigación pusieran todos los datos disponibles fue una decisión que nos llena de gozo como humanidad, pero que es difícil que se vuelva a repetir. Lo que pasa es que hemos aprendido mucho de mapeo, mucho de ver qué capacidades industriales tenemos como país, que estamos bien en algunas cosas y en otras no, como he dicho antes, y también abre una puerta a elegir qué país queremos jugar en el mundo dentro de la investigación biomédica. Yo quiero tener fábricas, porque me sale tener fábricas porque soy navarro y quiero ver fábricas, pero quiero tener también fábricas de datos. Y eso tenía que contarlo porque es importante que ahora mismo las empresas farmacéuticas que están aquí acuden a industria con una categorización de posibles ventajas en su ejercicio al acceso al pago, que depende mucho más de la innovación que antes. Eso ha cambiado. Profarma Nuevo es una estupenda herramienta para que las empresas que hacen ciencia en España, que hagan fabricación, pero no solamente fabricación, que hagan innovación, que tengan datos, que tengan hubs, se beneficien de unos incentivos que hagan que nuestro país sea bueno en lo que ya era bueno antes, pero ahora tenemos que crecer. Ese es un poco para mí mi mensaje. No sé si queréis añadir algo más. Bueno, desde un punto de vista de investigación, creo que hay dos palabras que debemos seguir trabajando en ellas, que son la estandarización y la coordinación. ¿De acuerdo? Efectivamente, COVID puso de manifiesto que éramos capaces de compartir conocimiento de una forma tremendamente altruista porque nos iba la vida en ello, lo comentábamos al principio, y no debemos de perder esta filosofía de tratar de estandarizar procedimientos al máximo, porque eso son garantías de trabajo adecuado y además de coordinar los equipos. Con esas dos palabras en las que creo además que España y Europa están trabajando en iniciativas como el Be Ready para la preparación de pandemias, con más de 27 países y 81 instituciones con 120 millones de euros, trabajando en coordinarse y en estandarizar, o los programas IHI, que comentaba antes María, donde no solamente tienen que ir, o Carlota, no solamente tienen que ir las grandes empresas, sino también las pequeñas, tratando de contestar preguntas concretas. Si seguimos ahondando en estandarizar y en coordinar, vamos a estar infinitamente más preparados para cualquier prueba de estrés, llámese pandemia, llámese cualquier otra cosa a la que la humanidad se enfrente. Si quieres apuntar algo. Sí, yo solamente apuntar, coordinar y simplificar, totalmente de acuerdo. Sí, totalmente. Y un último apunte es la colaboración público-privada. Yo creo que ahora hemos partido, que esto fue después de la pandemia, con la estrategia, yo creo que esta mañana además también lo ha mencionado el presidente del Gobierno, la estrategia de la industria farmacéutica yo creo que es un logro y es súper importante. Es la primera vez que se ha creado una colaboración así, una estrategia donde está todo el sector implicado y con el Gobierno, co-creando y con grupos de trabajo activos, con una conversación abierta. Yo creo que esto es fundamental para que realmente sigamos colaborando en el futuro y podamos ser más ágiles en caso de pandemias o de cualquier emergencia sanitaria. Quería plantearos también a nivel de ensayos clínicos y de industria sanitaria, ¿puede ser España un polo de atracción de I+D+I en este sentido? Para que no nos dé vergüenza, no somos, no puede ser. Sí. Somos el país primer país líder en Europa en ensayos clínicos. Sí. Y otro número fácil, otro titular.
1 de cada 2 ensayos clínicos internacionales de Europa, 1 de cada 2, o España o lo coordina o lo lidera. O sea, la mitad. Sí, o sea, lo que hay que hacer es estar vigilantes para que eso siga así. Sí. Eso es lo que me van a decir ahora. Sí. Hay que seguir vigilantes para que esto siga así. Sí, y en el buen sentido de la palabra hay una amenaza que es China, que se está situando en el ensayo clínico. Ha dado un salto potentísimo hace 10 años. Nadie pensaba que podrían hacerse ensayos ajustados a regulatoria y a todo ese sistema garantista, y ahora mismo está ahí. Pero no tenemos que tenerle miedo y hay que enfrentarlo, pero con muchísima dignidad. Sí. El Sistema Nacional de Salud sigue siendo muy potente y las cosas se siguen haciendo muy, muy bien. Así que a mantenernos. Mencionabas bueno, no sé si queréis apuntar algo en este sentido, no, mencionabas a China. Os quería plantear que, bueno, en un contexto global que es cada vez más competitivo con la situación geopolítica que hay en este momento, ¿hasta qué punto Europa puede o debe colaborar con otras regiones sin comprometer su propia autonomía estratégica? Cualquiera. No, quiero... No, o sea, vamos a poner un ejemplo porque como me interesa también poner una cosa encima de la mesa. Muchas veces, y en los discursos que nosotros trabajamos, los 4 que estamos aquí trabajamos, autonomía estratégica a veces tiene un matiz de independencia y ese es el mayor error en el que podemos caer. O sea, autonomía estratégica no quiere decir independencia estratégica. Quiere decir que hay que estar abiertos a la coordinación y a la cooperación. Yo no creo que podamos competir en el sentido de aniquilar nuestra competencia, sino que tenemos que utilizar lo que están aprendiendo ellos y la forma en la que lo hacen. ¿Que lo hacen mejor en una regulación que se ha puesto en marcha en un determinado país del este que a lo mejor creemos que es mejor la nuestra? Pues lo aprendemos y la socializamos. Entonces yo creo que es importante que autonomía no es independencia, sino que es colaboración. Y a mí no me da miedo más nada. O sea... Sí, totalmente. Ir hacia una autonomía estratégica abierta, como comentaba. No podemos depender, obviamente, de otras regiones. Yo creo que nos hemos dado todos cuenta, pero que los retos que tenemos son globales y muy complejos. Y aquí necesitamos todos. Y yo creo que estamos viendo, ahora que nos faltan algunos socios, ¿no?, estratégicos, pues esto se hace más complejo, ¿no? Entonces, colaborar, sin duda, sin depender, ¿no? Pero aquí necesitamos a todos para los retos globales y tan desafiantes que tenemos. Aquí, por ejemplo, una de las principales ventajas que debería explotar España para seguir siendo uno de los países más importantes del globo en términos de ensayos clínicos es la innovación en el ensayo. ¿De acuerdo? Total. Es decir, ir hacia modelos de ensayo y diseños de ensayos clínicos cada vez más dinámicos. Ya tuvimos un ejemplo con los basket, estamos en los adaptativos. Introducir, por ejemplo, la monitorización remota en el ensayo clínico. Hay maneras de diseñar y ejecutar un ensayo que le dan dinamismo, que además en ese dinamismo lo que vas haciendo es cuidar porque el paciente, desde luego, esté cada vez mejor tratado y con mejor calidad de vida, pero también acumular datos que ya hemos comentado, que son la mayor fuente de información. Acumular esos datos y analizarlos va a ser tremendamente relevante para que sigamos siendo competitivos en esa autonomía estratégica de compartir. Sí, aquí hablando de datos, yo creo que no podemos dejar de mencionar el espacio europeo de datos en salud, que yo creo que es una oportunidad de oro para ser más competitivos, y aquí Europa podría tener una ventaja competitiva porque tenemos muchas fortalezas, tenemos el sistemas sanitarios universales, tenemos datos sólidos, una cobertura universal y mucho volumen de pacientes. Y si aplicamos bien el espacio europeo de datos, aquí podemos ser muy ventajosos con respecto a otros territorios como China o Estados Unidos. Hemos hablado de muchas cosas, de muchos temas muy interesantes que tendríamos para desarrollar aquí durante horas. Nos quedan un último minuto, pero no quería dejar pasar la oportunidad, ya que bueno, no siempre podemos tener en la misma mesa a representantes del sector público, del sector privado. ¿Qué le pediríais al de al lado? ¿Qué os pediríais entre vosotras, entre vosotros, para que los esfuerzos que hacéis cada una en vuestra área tengan mayor impacto? Y con esto, yo creo que con esta pequeña petición nos vamos a ir despidiendo.
Yo creo que ya lo he apuntado antes, ¿no? La cooperación, somos un sistema, ¿no? Y los retos son complejos y todas las partes son necesarias, ¿no? Y aquí con los compañeros de Amgen estamos juntos en ASEBIO, con las instituciones científicas, obviamente, pues para colaborar. Yo creo que también colaborar mejor en el futuro, ¿no? Y ser ese socio también estratégico, ¿no? Para los institutos públicos de científicos, y con el Gobierno, pues además tenemos financiación pública para algunos desarrollos, con lo cual trabajar conjuntamente, pensar como sistema y colaborar sería un poco mi petición. Sí, yo sería también colaborar, pero y también no conformarnos con lo que tenemos hoy. Es verdad que a nivel de investigación no estamos muy bien posicionados. Amgen también somos la primera filial después de Estados Unidos con investigación clínica, pero no dar por sentado que esto va a seguir siendo así, porque bueno, tenemos, ¿no?, pues mucha competitividad en los mercados y no seguir luchando por realmente atraer inversión y además esa inversión buscarle rentabilidad, que lo enlazo con lo decíamos antes de que la innovación vaya de una manera eficiente y rápida a los pacientes, porque al final para la industria farmacéutica toda la investigación que tenemos o la ciencia del mañana se financia con los medicamentos que tenemos hoy comercializados. Entonces, asegurar también esa rentabilidad. Bueno, pues por añadir algo más, simplemente estar vigilantes a que en este diálogo que ya está siendo real y eficaz, siempre lo orientemos hacia objetivos comunes. Aquí cada una de las partes tiene que sentirse tremendamente representado y además con su reward. Entonces, esos objetivos comunes que en el fondo es una mejor calidad de vida para todos, porque hoy eres un ciudadano, haces una analítica y eres un paciente, ¿de acuerdo? Con esos objetivos comunes creo que nos sentiremos todos muy cómodos. Yo voy a pedir, yo no me canso de pedir, al sector. Es cierto que, por suerte para todos y para la salud de este país, el sector de la biotecnología es probablemente uno de los que más está implicado en la innovación. Pero como país tenemos un reto. O sea, el esfuerzo que este país hace en I+D+I, que en el año 24, que fue el último que tenemos cerrado, fue de 24.000 millones de euros. Nunca, jamás este país se había invertido en I+D+I. Nunca, jamás. 24.000 millones. ¿Qué es lo que creo que hay espacio de mejora ahí? La proporción público-privado. O sea, nosotros como país, desde la parte pública, estamos haciendo todo lo posible cada año, pero notamos cierto retraso de la inversión en I+D de la parte privada. El caso de la farma es igual el menos lacerante de todos, tengo que decirlo. Pero hay sectores. O sea, en lo normal, el equilibrio bueno es que 1/3 de la financiación del I+D de un país proceda de fondos públicos y 2/3 de la parte privada. Y ahí no estamos ni de lejos. Tenemos que trabajar. Estamos en el 50%. Pues nos faltan puntos ahí. Para mí mi mensaje es esto, que sigan apostando por este país como están haciendo los dos ejemplos que tenemos aquí. Pues nos quedamos con estos deberes que nos habéis puesto las cuatro. Nada, muchísimas gracias, Juan, Laura, María, Carlota, por acompañarnos. Y nada, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, a los que nos estáis siguiendo por streaming. Creo que vamos a parar 5 minutitos para reorganizar las sillas y nada, seguimos con estas jornadas. Muchas gracias. Gracias.